Bueno, él estudió aquí en San Marcos, ¿no? Historia, y la historia fue fundamental para sus perspectivas de análisis, ¿no? Y en eso lo diferencia de las corrientes tanto del positivismo como del marxismo histórico, en la medida en que busca entender, ¿no?, los procesos de larga duración. De allí su propuesta de la heterogeneidad histórico-estructural de un lado, y de otro lado la teoría de la colonialidad del poder. Él es consciente de que es parte de los Andes, es consciente de que para entender la realidad va más allá de la simple modernidad. Creo que resume ese punto de vista cuando él dice que hay una unidad entre el logos y el mito. Si queremos comprender el mundo, pues tenemos que utilizar el logos, pero también el mito. Hay una presencia muy grande de la memoria vinculada al mundo andino, ¿no? Creo que esa experiencia es fundamental tanto para su formación como para la elaboración de sus teorías y propuestas, pero también evidentemente es la presencia de el mundo occidental. Las ideas, los proyectos de Aníbal han estado vinculados también a una forma muy creativa de desarrollar el marxismo. Desde ese punto de vista creo que hay una búsqueda por vincular la cultura occidental con la cultura del mundo andino. Aníbal es un heredero de, yo diría, de lo mejor que ha producido la memoria histórica, no solo peruana, sino de América Latina. Creo que, como hemos dicho, es un heredero de una ruta cultural. Creo que allí reside la preocupación principal, conocer cuáles son las tendencias que se están dando en el proceso histórico-social para a partir de allí plantearse la necesidad de lo que él ha denominado un horizonte de sentido histórico alternativo al horizonte que impuso la modernidad eurocéntrica. Aníbal Quijano creo que ha sido la gran figura original. No se puede entender el pensamiento social de América Latina sin la gran producción de Aníbal Quijano. Y esto se debe fundamentalmente a su originalidad. Aníbal Quijano es un pensador propio, porque trata de reconstruir la historia, la sociedad, desde la propia realidad de América Latina. Sus propuestas sobre un nuevo orden social no eran productos imaginados, sino que lo veía como expresión del desarrollo propio de una realidad específica. El aporte que nos da Aníbal Quijano como sociólogo peruano me parece importante porque resalta el enfoque pragmático que se le da a las ciencias sociales. Esto es hacer un cambio, realizar un cambio necesario en la sociedad actual del Perú. Yo estuve recompilando, buscando textos de Aníbal Quijano acá en diferentes librerías de usados, en las bibliotecas. Aníbal lo sabía y un día me invitó a su casa a tomar un café y me preguntó, bueno, tú me imagino que además de haber conseguido esos textos los habrás leído, ¿no? Me dijo así y dije, bueno, sí, y me preguntó si es que no quería hacer la antología. Yo le contesté, bueno, sí. Si a usted no le molesta, yo pues me gustaría intentarlo. Yo hago una lectura de sus textos, una relectura de sus textos, busco alguno más que me falta leer y le hago una sugerencia de cómo podría ser hacia diciembre, ¿no? Yo consolidé algo que también ya lo habíamos hablado con Rita Segato mientras ella elaboraba la disciplina, ¿no? Que el pensamiento de Quijano no es así un pensamiento, claro que tiene sus etapas, pero no es un pensamiento que haya roto con sus etapas anteriores, ¿no? Más bien él recicla constantemente sus propias etapas y es muy lúcido y muy claro. Sus primeros textos de mediados de los años 60 ya son bastante próximos al armazón de lo que está en su teorización de la colonialidad del poder, ¿no? Y entonces yo percibí ahí
como 4 o 5 ejes, ¿no? Se lo comuniqué, ¿no? Que era uno alrededor de las cuestiones de la democracia, otro alrededor de las cuestiones sobre América Latina, otro alrededor de la cuestión de la heterogeneidad histórico-estructural, otro alrededor de la cuestión del poder, y él me dijo que muy bien, la antología era una alegría, para mí era una alegría, y yo creo que para él también, ¿no? Él siempre me agradeció el haber hecho la antología. Para mí fue, o sea, como el pensamiento de Aníbal Quijano para mí había sido pues formador, ¿no? de lo que yo hoy soy y pienso y actúo y milito, y entonces para mí no poder dedicarme tanto tiempo, tantos meses a leer el conjunto de su obra fue también una inmersión en un universo maravilloso. Yo le he tenido un aprecio muy grande a Aníbal Quijano, ¿no? Primero fue mi profesor aquí en San Marcos en la década de 1960. Después participé en varios de sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de Sociedad y Política, y más recientemente la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder, ¿no? Y a lo largo de mi vinculación con él he podido apreciar su enorme capacidad para entender, para comprender, ¿no?, las principales tendencias del mundo en el que vivimos, y también para comprender que es posible la transformación de ese mundo, de que otro mundo es posible. Creo que las enseñanzas, el ejemplo de Aníbal Quijano es una de las legados mayores de su trabajo intelectual, académico y también político. Sus puntos de vista creo que siempre han sido parte de la comunidad académica e investigación de San Marcos, desde su teoría del polo marginal, que ahora se debate a nivel mundial, el precariado, la precariedad del trabajo. Creo que fue una de sus grandes contribuciones, que fue debatido en San Marcos incluso con seminarios que él llevó aquí, partícipe de la teoría de la dependencia. Creo que fue otro inspirador de muchas tesis de San Marcos, o sus textos sobre cholificación, su tesis doctoral, que creo que ha marcado huella para entender la informalidad en el Perú. Y finalmente la colonialidad del poder, ¿no? Creo que la colonialidad del poder es ya una visión de conjunto de la modernidad, en cómo entender la modernidad en países como el nuestro. No se puede entender la vida social, salvo de manera pragmática, como se resuelven problemas cotidianos. No se puede dejar de preguntar sobre el modo como se constituye, cómo se ordena, cómo se enraiza una sociedad, sin preguntarse sobre eso que produce esa constitución. El modo como se organiza el poder, el modo como se enraiza, cómo se expande, eso que llamamos poder. Entonces eso es lo que permite saber qué puede hacerse con la sociedad, qué puede no hacerse y qué cuesta hacer o dejar de hacer en la sociedad. Por eso el poder es otra vez una cuestión central del debate de la sociedad, y de hecho es la cuestión central de la investigación del debate en las ciencias sociales y en particular en la sociología. Como ven ustedes, estoy dedicado esta mañana a insistir en ciertas cuestiones, poner en cuestión de qué cuestiones estamos hablando, qué cuestiones están en nuestras cabezas, dando sentido, raíz, dirección a lo que investigamos, a lo que trabajamos. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos conscientes sobre qué preguntas tenemos en la cabeza? Si no tenemos conciencia de las preguntas, ¿cómo vamos a poder saber qué instrumentos intelectuales y emocionales podemos usar
para estudiar, para entender, para tratar estos problemas. Las cuestiones centrales, las propuestas centrales no pudieron ser desarrolladas en el país. De algún modo, creo que se puede hablar en ese sentido de una derrota histórica de las propuestas principales que fueron planteadas a la conciencia pública sobre el carácter, el destino y las perspectivas de la sociedad. Creo que puede hablarse de una derrota de esas propuestas y de esas perspectivas. No es cómodo decirlo desde acá, menos para alguien como yo, porque no dejé de hacer estas propuestas. No he estado en ningún momento, ni al lado, ni antes, ni después de estas propuestas. Tengo, por lo tanto, no solo la posibilidad, sino la necesidad de volvernos a plantear a una generación que ingresa a hacer estos estudios. Nadie ingresa a estudiar la sociedad solo por curiosidad. ¿O me equivoco? Es porque la sociedad, es decir, la vida de las relaciones sociales y las gentes se constituye en una problemática menor o mayor, constante o de corto plazo. Es eso que está detrás de nuestras preguntas. ¿Por qué nos preguntamos con la sociedad? ¿Y sobre qué parte de la sociedad nos preguntamos? Entonces, recomenzar otra vez, esta es una generación nueva. ¿Qué preguntas nuevas tienen en la cabeza? ¿Qué preguntas no fueron contestadas? Porque de las preguntas que nos hagamos, de las preguntas que ustedes se hagan sobre la sociedad en la cual viven, de esas preguntas depende el destino de esta sociedad. No hay nada externo que dé cuenta del destino de la sociedad, que no sea la propia sociedad misma, la vida de la sociedad, sus imágenes, sus preguntas, sus respuestas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas traen? De eso depende lo que ocurre en esta sociedad. Aunque les parezca raro, también de eso depende lo que ustedes harán o dejarán de hacer en las ciencias sociales peruanas. Pues, a eso vamos. Gracias.